tiempo que nos corresponde, que es al plato fuerte, la palabra de Dios. Ya mi hija oró y ya esa oración subió al trono. Amén. Pues bien, familia, el domingo pasado el pastor dio el inicio de lo que era el tiempo de familia. Y nosotros hoy vamos a continuar. Vayamos inmediatamente a la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer a Lucas 12, del 42 hasta el 44. Lucas 12, 42, 44. Quiero que me acompañen porque vamos a estar leyendo la Biblia. Así que no la cierren. Amén. Lucas 12, 42, 44. Y dice así su palabra. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que les pondrá sobre todo sus bienes. Aquí no podemos ver que Jesús está haciendo una pregunta. Pero Pedro es quien le pregunta: Señor, ¿esta parábola es para ellos o es para nosotros? Y el Señor lo que hace es que les responde con otra pregunta. Y le dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Ellos querían desligarse porque él hizo la pregunta clara y ellos le dicen: ¿es para ellos que están oyendo o es para nosotros? Es para todos. Esta pregunta en el día de hoy es para cada uno de nosotros. Hoy Jesús nos pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Fiel y prudente, recuerden, iglesia, para que podamos entender y nosotros responder. Si yo soy ese mayordomo, le voy a definir el término de mayordomo. Ustedes se lo saben, pero se lo voy a recordar. Dice que un mayordomo es alguien a quien se le confía la administración de los recursos, el tiempo y las personas, pero también la familia, el dinero, el tiempo y las personas. Un mayordomo es a quien se le otorga esto. Un administrador, no es el dueño. El mayordomo es el que administra de la obra, de la familia, de nosotros. Estuvimos hablando en la escuela dominical que Dios fue quien nos dio aliento de su vida. Él, como Dios creador, es el dueño absoluto de todo. Por eso se leyó en la ofrenda: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros no tenemos nada, todo le pertenece a Él. Viene de Él y para Él. ¿De acuerdo? Y si Él es el dueño de todo, cada uno de nosotros aquí se constituye en un mayordomo, en un administrador de los bienes que le pertenecen a Dios. Él nos da la riqueza, Él nos da el tiempo, Él nos da la familia. Y todo cuanto tenemos proviene de Él. Dice que este término proviene del hebreo sar, S-R-A, que significa el que está a la cabeza. Usted y yo como mayordomo estamos a la cabeza. Y del griego oikos, que significa administrador. Es aquel que está a la cabeza administrando los bienes o el tiempo o las personas, en este caso la familia que Dios nos otorga. Entonces, ¿para quién es esta mayordomía? Para nosotros. Nosotros somos los responsables ante Dios de administrar todo cuanto Él nos otorga. Amén. ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, siguiendo la línea que el pastor estuvo hablando el domingo, tanto el pastor Daniel como el hermano Alexis estuvieron definiendo el término de familia. Cuando ellos pasaron por aquí, ambos dieron una terminología de lo que significaba la familia. Es por esto que hoy yo quiero hablarle sobre la mayordomía familiar.
Ya saben lo que es un mayordomo, ¿verdad? Y si es la mayordomía familiar, es aquella familia a la cual yo pertenezco, que Dios me entregó para que yo la pueda administrar. Esto se va poniendo bueno. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que después del pecado, Dios en un inicio, Él creó al hombre y a la mujer, como ustedes lo saben, que el pastor bien se lo explicó, y le dijo los orígenes de la familia y le dio un propósito. Pero después de la caída, después del pecado, todo se distorsionó. En el corazón de Dios había un anhelo de formar una familia nuclear, una familia donde estuviera papá, mamá y los hijos, y que ese sea el centro para la gloria y honra de su nombre. Él no iba a dar eso, pero a raíz de esto, tanto el concepto, que hoy no se lo voy a dar porque ya él notó, y ustedes lo recuerdan, se lo explicaron muy bien, el concepto de familia, los tipos de familia, todo evolucionó después del pecado de una manera progresiva. Entonces, así mismo se alteró el plan de Dios para la familia. Hoy podemos ver, ¿verdad? Anteriormente hablábamos de esta familia nuclear, papá, mamá e hijos. La familia central, el pastor lo dijo, que por esta causa dejará el hombre a su mujer y se unirán y serán una sola carne. Y que el hombre iba a salir del lado de su mamá y de su papá, iba a formar su propia hoguera con su esposa, y de allí iba a venir una familia. La otra familia de donde nosotros venimos no se desecha, sino que yo iba a seguir creciendo conforme Dios lo estableció. Pero actualmente hoy tenemos familia de otro tipo. Mire, tenemos familia donde está compuesta por mamá y papá, y a veces no hay hijos, porque hay que uno o los dos son estériles y no tienen hijos. También tenemos familias que están compuestas por mamá, papá y los hijos. Tenemos otro tipo de familia que es la familia reconstituida. Es aquella que cuando el hombre o la mujer se separan de un matrimonio anterior y luego se casa de nuevo, entonces viene lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Ambos familias, ambos esposos tienen hijos. No dejan de ser una familia. Pero también tenemos tenemos la familia monoparental. Es aquella familia donde había un hombre y una mujer que estaban casados y por razones que no sabemos nosotros, pero que sí se hizo una fragmentación en la historia de ese matrimonio, se separaron, entonces se queda uno de los progenitores con los hijos. Esto es una familia monoparental. Está mamá con los hijos o está papá con los hijos, pero no dejan de ser una familia. ¿De acuerdo? Hasta aquí me están siguiendo. También tenemos aquella familia que es la familia que yo la llamé la familia acogida del corazón. Esta familia que tú atesoras y que tú amas tanto como si hubiese salido de tu vientre, que son estos hijos espirituales que Dios te entrega. Esta familia del corazón son los amigos. Amigos que, como dice la palabra, que en tiempos de aflicción son como un hermano. Esta familia que tú adoptas y tú la coges para ti y es tu hija. Aquí tenemos casos de eso, donde tenemos Ginny, como ustedes lo vieron, es una hija mía del corazón. Como tengo otra que siempre se lo recuerdo, que es mi hija Jordani, que es mi hija del corazón, mi hija espiritual, y ella es parte de mi familia. Nada acontece en mi familia sin que yo se lo comunique a ella, y viceversa en su casa. Tenemos otro tipo de familia, que son aquellos, los hijos que conviven con sus padres. Son hijos que se separaron, dejaron el hogar, pero que tienen que volver al hogar materno. Y allí se reúnen, papá, mamá, los primos, las hermanas, son este tipo de familia que también vuelven y se reúnen y siguen siendo familia. Tenemos familia de hijos adoptivos que no salieron de su vientre, pero que
lo adoptaron y se constituye en ser una familia. Tenemos las familias extensas, es donde están viviendo los primos, los hermanos, los abuelos, todos conviven bajo un mismo techo, pero son familia. Y esta gran familia que tenemos, que es la familia de la fe, porque todos somos hijos de un mismo Dios. ¿Se fijan cómo se ha ido dispersando la familia? En un principio Dios tenía que era una familia original, y a raíz del pecado todo se distorsionó. Pero el propósito de Dios para la familia no ha dejado de ser. Aunque la familia sea extendida, seguimos siendo una familia. Entonces, mis hermanos, sea cual sea el modelo de familia, nosotros pertenecemos a la familia original de Dios. Aún así, se hayan dispersado, seguimos estando dentro del corazón y del propósito de Dios. Porque es una familia que Dios originó en su inicio como una familia funcional. Pero a raíz de todos estos cambios, la familia se ha convertido y podemos escuchar que en la mayoría de los hogares lo que predomina es una familia disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque ya no funcionan como familia, porque ya no hay acuerdo, porque ya no hay amor, porque ya hay separación, ya hay intriga. Y la familia se fragmenta. Y de ser funcional, que funcionara, que tuviera bajo el concepto y el cual el ideal de Dios, deja de funcionar. Como terapeuta, lo primero que me dicen los pacientes, yo vengo de un hogar disfuncional. Y me duele escucharlo, porque es un hogar que no funciona. Es un hogar que tiene conflicto y que tiene problemas. Y esa misma disfunción se arrastra para los hogares cuando los hijos se casan. Entonces, Dios lo que nos demanda es que debemos de tener, independientemente de toda esta fragmentación, una buena relación de familia. Debe de prevalecer el amor, la confianza, la entrega, la ayuda mutua. Sea cual sea el modelo de familia, si ustedes lo han identificado de lo que yo les estuve hablando, y ustedes digan, yo estoy dentro de ese modelo, no quiero que olviden hoy que Dios aún sigue muy pendiente a la familia que hemos estado formando. Amén. Los ojos de Dios están puestos allí. Y Dios lo que espera es que se establezca su bienaventuranza. Que diga, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. Y el cómo así es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que esa mayordomía que Él nos otorgó, como son los hijos y la familia, nosotros la podamos administrar. Porque un día vamos a rendir cuenta y le vamos a decir al Señor qué hicimos con aquello que Dios nos dio. Entonces es por esto que este mensaje es para cada uno de nosotros. No es solamente para el que tiene niños pequeños como Jimmy, es para cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros, dentro de toda esta diversidad de familias, nosotros encajamos en un grupo determinado. Pues por lo tanto, si usted tiene una familia del corazón, a ese hijo del corazón que usted tiene, usted le va a rendir cuenta a Dios. Si ese hijo del corazón usted ve que no se congrega, que está enfermo, que se alejó, me lo entregó a mí, y yo como sierva fiel le voy a dar cuentas a Dios, soy yo que tengo que ir donde mi hijo del corazón y preguntarle que cómo está, que si está bien, que si tiene hambre, que si está enfermo, que si me necesita. Soy yo, no el hijo donde mí, porque fue a mí que me lo entregaron. Si usted tiene un hijo adoptivo, es usted que tiene que velar por él. Si tienes un hijo en la fe, dependiendo de lo que usted tenga, hoy yo quiero que usted se coloque como ese mayordomo. Y es por esto que le estoy diciendo que es a usted que le estoy hablando y que tenemos una responsabilidad. Quizá yo pueda decir, pero es que solamente tengo 2 hijas que Dios me dio y no me interesan los demás. Sí me interesan, porque me ha dado hijos espirituales, hijos del corazón, hijos en la fe, hermanos en la fe,
que yo no puedo hacerme de la vista gorda. Y para que podamos entender bien de lo que le estoy diciendo, me dirán, entonces, ¿cómo yo voy a hacer todo esto? Vamos a ver que Dios, cuando nos da una orden o cuando nos indica hacer algo, es un Dios tan hermoso que nos capacita de todo. Dios nos entregó todo para nosotros poder administrar a nuestros hijos y todo cuanto Él nos ha dado. Porque dice Génesis 1:28, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Se fija que lo primero que hizo Dios es que como mayordomo de la familia, nosotros tenemos su bendición. ¿Qué fue lo que comenzó? Y dijo, y los bendijo Dios. Para todo lo que Dios nos entrega, el primero nos bendice. Nosotros somos los bendecidos cuando Dios nos entrega algo. Si Dios te colocó en una función como mayordomo, Él te va a entregar su bendición. Luego, Dios lo primero que te da es el compromiso de que demos fruto. ¿Por qué? Porque Él me dice que me multiplique. Yo voy a multiplicar. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Yo tengo que, como mayordomo, gobernar y guiar lo que Él me depositó y me entregó. Entonces, si Dios me bendijo y me está diciendo que yo me tengo que multiplicar, yo voy a ser como el mayordomo infiel que tuve miedo cuando le dieron el talento, cuando le dieron lo que tenía que administrar. Tuve temor y lo escondí. No voy a hacer, me dieron un hijo y lo voy a regalar. Se lo voy a entregar a la abuela para que ella sea que lo críe. Tengo un hijo espiritual, pero tengo 20 años que no sé de él. Tengo un hijo del corazón y tengo 4 meses y porque no me llama yo no lo llamo. No, Dios me va a pedir cuentas sobre eso. Y dice que esto fue un mandato de Dios que nos envió enteramente equipado, mis hermanos. Dios nos entrega y nos equipa de cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso que dice que nos entregó equipado para enfrentar, oiga bien, porque Él sabía que se iban a levantar las huestes de maldad en contra. Dios lo sabía que venían encontronazos. Dios sabía que no iba a haber padre para hijo ni hijo para padre. Él sabía que los hermanos se iban a pelear, porque es que la Biblia lo tiene todo. Habían 2 hermanos peleando por una herencia. Él lo sabía, que todo esto se iba a levantar. Pero ¿sabe qué? Dios nos otorgó un poder y una autoridad. Nos revistió de poder y autoridad para que tú y yo, cuando vengan las huestes de maldad y se equivoquen con los nuestros, tú te pongas la armadura y te levantes y le digas al diablo, con mi familia no te metas. Te equivocaste. Mi familia tiene el sello de la sangre del Cordero. Por eso lo dice la palabra, mi casa y yo. Mi familia no es cualquier cosa. Nosotros tenemos una familia otorgada por Dios. ¿Quién fue que dio el aliento de vida? Fue Dios. ¿Quién fue que dijo que éramos sus ovejas? Mis ovejas son mías y nadie me las arrebata de mi mano. La familia nuestra está en la mano del Todopoderoso. No está en manos de cualquiera. Por eso, mis hermanos, si se levantare el mismo infierno a tocar uno de los tuyos, tú puedes descender al mismo Seol y arrancar lo que a ti te pertenece. Yo tengo poder y autoridad sobre mis hijas, sobre mis amigos, sobre mis hermanos, sobre todo lo que Dios me dio para yo pelear por ellos. Porque son de Cristo, son de Dios. Miren, en momentos determinados nosotros como familia fuimos zarandeados. Y yo descendí junto con el pastor. Nos metimos, ustedes no se imaginan, a buscar lo que nos pertenecía. Lo que Dios nos dio para administrar. Porque cuando nosotros dos estemos delante de su presencia, Él nos va a decir, Daniel y Leudis, ¿qué hicieron con mi herencia que yo le entregué a ustedes? Y nosotros dos nos pusimos celosos con esa herencia. Y dijimos, a quien sea, hasta cortar cabeza, si era necesario. Y si había que hacerlo, lo íbamos a hacer. No de forma literal, sino espiritual. Amén. Porque esa parte no nos corresponde. Jehová, yo voy a pelear por lo que a mí me pertenece, no hasta ahí.
Entonces, nosotros vemos que Dios tiene un propósito para la familia, que es de mantener la unidad, de bendecirla, de que sean prósperos, de que estén guardadas. Pero a raíz de que todo esto se distorsionó, Satanás dijo, ¿saben qué? ¿Qué es lo que está prevaleciendo hoy en día? Yo tengo mi propio plan en contra de la familia. Entonces, por esto que nosotros podemos ver, y quiero captar su atención, para que entendamos que no estamos peleando con cualquier cosa, pero que sí tenemos la ayuda del Todopoderoso para defender lo que nos fue entregado. Satanás dijo todo lo contrario a lo que Dios dijo. Miren, él dijo que el estilo de familia que promueve es la disfuncional, lo que ya yo le hablé, que las familias estuvieran dispersas. La familia que se mantiene con la herida del pasado abierto. Oiga eso, que cuando yo tenía 4 años, mi tía me dijo una palabra y me dolió. No le hablo jamás a mi tía. Herida del pasado abierto. Satanás no quiere hacer creer que tú y yo estamos solos luchando por la familia. Él dice, ¿dónde está su Dios? Pero recuerden que el Padre dijo que sus ovejas, sus hijos, que somos nosotros, eran de Él y la tiene en sus manos. Pero Satanás te quiere hacer creer que no estamos en las manos del Todopoderoso ni de nuestra familia. Él quiere hacer desenfocar el propósito original. Él quiere que no se reproduzcan, que la familia no se reproduzca, miren, que los roles familiares sean invertidos, que ya no sea papá el sacerdote, sino que sea mamá la que gobierne. Él quiere todo distorsionado. Él quiere que los padres estén enfocados más en producir que en instruir, en guiar y en orientar. Por eso Él lo entretiene y lo pone con el enfoque solamente que es trabajo, trabajo y trabajo. Porque le mete la idea a papá en la cabeza de que no, un orgullo que se levanta y que dicen, mis hijos no van a pasar todo lo que yo pasé. Y por eso yo me parto el lomo trabajando. Pero estamos haciéndolo de forma equilibrada. O solamente nos estamos enfocando en que tengan, en que tengan y en que tengan. Y la llenura que viene con el equipamiento cuando Dios me da una mayordomía, es para que lo cuide. Entonces, a los hijos, en cada etapa de su crecimiento, lo que Satanás busca es que no tengan la cobertura paterna. Que los hijos se críen solos, con una persona que lo cuide, que estén en guardería. ¿Por qué? Porque papá y mamá están muy enfocados, metidos en el trabajo. No le estoy diciendo que no trabajen, es que tienen que hacerlo todo de forma equilibrada. Pero Satanás te va envolviendo y te va envolviendo y te va envolviendo. Y el hijo crece y se va criando desamparado. Entonces, el interés también de él es que los padres estén presentes, pero que estén desconectados. Tener padres en la casa, pero que llegan en horas de la noche y cuando llegan, los hijos están en la habitación y cuando se van, también están en la habitación. Que no sean capaces de abrir la habitación y de entrar y hablar y saludar a sus hijos y decirle cómo te fue en el día de hoy, cuéntame, de conectar con el corazón de sus hijos, sino que cada quien está en su habitación con un celular muy entretenido y yo simplemente sé que el muchacho está ahí y que el muchacho se acercó a papá si necesita algo o papá simplemente si quiere algo. Así podemos ver muchos hogares y tristemente hogares cristianos con padres presentes pero desconectados, que cada miembro esté dispersado aún dentro de la misma casa, que predomine como modelo de crianza la permisividad. Ese es el modelo de crianza de la actualidad, aún en hogares cristianos. La permisividad en vez del modelo que Dios estableció, el teocrático, que es el gobierno ejercido directamente por Dios. Esta familia, los Esteves Castro, tienen un modelo teocrático. ¿Por qué? Porque el fundamento de su familia es Cristo. Miren cómo ellos están instruyendo a sus hijos en el temor reverente de Dios.
Como ellos se están preocupando en inculcarle la palabra de Dios. Ellos están cumpliendo con el principio bíblico que dice: instruye al niño en su camino. Es ahora su proceso de crianza. Ellos están criando a sus hijos. Están fomentándole y llenándole de todo lo que sus hijos necesiten. Porque veremos que cuando lleguen ya a ser jóvenes y adultos y adolescentes, ya poco a poco ese control, así como está José Manuel con el niñito agarrado y Ginny con la bebé, ya no lo van a tener, porque los hijos van a crecer y ya va a ser imposible. El retroceder a la etapa donde están ellos será imposible. Será imposible el tiempo de ustedes, y qué bueno que juntamente como Milvia, Patricia y ustedes, aquí tenemos ejemplos, están fomentando esos valores desde ahora, porque ya nosotros que quizás no educamos así como ellos lo están haciendo, perdimos un poquito de tiempo, pero no es que estamos tarde, sino que ellos están en el mejor tiempo y en el mejor momento. Así que sigan cultivando esa parte. El gobierno teocrático, que sea lo que Dios diga. Ese gobierno de Dios, Él como autoridad suprema, el esposo con una autoridad delegada por Dios para poder funcionar como gobierno en su casa, conjuntamente como mamá, como ayuda idónea. Y los hijos se tendrán que someter a papá, porque tiene una autoridad delegada que Dios le dio, igual que con mamá. Entonces, una familia funcional, que va a estar libre de conflicto, no, pero va a estar sostenida por el fundamento de Dios. Difícil será removida, muy difícil. Podrán hacer un cordón de 3 dobleces donde estarán firmes. Pero Satanás no quiere nada de esto. Lo que quiere es que los hijos se pierdan por completo su identidad. Si usted no tiene identidad, usted no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni cuál es su propósito. Y la finalidad de este tiempo es que se pierda la identidad. Oigan bien, que no sepan quiénes son, para poder confundir el género, para desconfigurar el cerebro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Es necesario, mis amados hermanos, que recordemos que la familia nació del corazón de Dios y que toda la familia de la tierra, vuelvo y le digo, le pertenecen a Él. Son de Él y para Él. Nosotros como mayordomos simplemente se nos fue otorgada una función. Pero ¿qué pasa? Que los padres hoy en día nos equivocamos y hacemos un mal papel, porque nosotros creemos que los hijos son nuestros. Podemos escuchar decir: mi muchacho es mío y nadie me lo corrige. Ese es mío que yo lo paré, yo lo tuve en mi vientre, de mí salió, nadie me pone la mano. Cuando papá va a corregir, mamá se mete y estorba la corrección de papá. No hay un acuerdo entre padre y madre para poder criar. Entonces, es cuando yo creo que mi muchacho es mío y yo lo voy a criar según mis parámetros. Pero no son según los míos, son según lo que Dios estableció. Por eso Dios pone a papá y a mamá a ponerse en acuerdo. Amén. Es un privilegio administrar la herencia de Jehová. Y de los nietos ni se digan, son nuestra corona. Abuelos, los nietos son una corona que Dios nos los otorga. Y dentro de esa corona, tú y yo, si tenemos nietos, es para nosotros hacer nuestra función, no para estorbar el papel de los padres, es para ayudar a esa herencia que Dios entregó. Pero muchos abuelos a veces hacen todo lo contrario, desautorizan a papá y a mamá y hacen su voluntad. No, los nietos son corona, es para nosotros exhibirla de esa herencia y nosotros hacer la función que nos corresponde. Si tú tienes un hijo espiritual, adoptado, lo que sea, tú tienes una función que hacer. Por eso cada uno de nosotros tiene una función. Nuestro tiempo no se ha terminado,
al contrario. Entonces los hijos son herencia de Jehová, asignado a los padres para que seamos los administradores, no los dueños. Recuerden, no somos los dueños. Amén. Amén. Por tanto, como mayordomos nosotros vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hacemos. Vuelvo y repito. Vayan revisando cuántos fallos hemos tenido como mayordomos. Pero yo te tengo una noticia, hoy estamos a tiempo para poder enmendar y que esa herencia termine en buen fruto. Entonces yo quiero compartir con ustedes para que no vayan a decir, Leury me vino a traer una teoría y una charla de lo que es la psicología y los tipos de familia. Te lo estoy acompañando conjuntamente con la Biblia para que entienda, y le estoy hablando a una sociedad actual, una sociedad donde viven con todos estos tipos de familias y se encuentran con todo tipo de problemas. Entonces, por eso quiero llevarte a un caso bíblico para que veamos a un padre que no fue un buen mayordomo, como de tanto amo la Biblia, porque la Biblia es todo lo plasmó. En la Biblia no hay familia perfecta, no lo hay. El único que tuvo una familia fue Dios, que tuvo a su hijo y fue perfecta. Y Jesús, que se crió en una familia funcional, pero no era tampoco perfecta, porque Jesús, José y María eran humanos, pero él, como era el Todopoderoso, por eso tuvo Dios que venir para hacernos entender a nosotros que sí, como padre se puede. Amén. Entonces vayamos a 1 de Samuel, quiero que me acompañen, para ver este caso donde no hubo una buena mayordomía paternal. 1 de Samuel 2, del 27 hasta el 34 vamos a estar leyendo. 1 de Samuel 2, del 27 al 34. Y le doy como tarea que sigan, para que nos identifiquemos leyendo todo esto, porque es muy interesante. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Oigan bien, engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, viene el día que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Hofni y Finees. Ambos morirán en un día. ¡Qué tremenda sentencia le está dando el Señor al sacerdote Elí! Esta fue una sentencia, porque ya el Señor le había mandado a Elí, un profeta anterior, que le dijera que cuidara, porque los hijos de Elí estaban haciendo las cosas fuera del orden divino. Estos muchachos eran sacerdotes, pero sacerdotes porque al parecer Elí entendía
que esto era una sucesión como hacen muchos pastores, que los hijos le dejan la iglesia sin tener el llamado. Así mismo era el sacerdote Elí, él puso como a sus hijos también como sacerdotes y estaban allí. Por eso que Dios le hace una advertencia por Elí ser un padre permisivo y por no instruir a sus hijos como pequeños, cuando eran pequeños, porque ya estos dos muchachos eran dos viejos, ya no había nada que hacer. Elí no utilizó la autoridad delegada por Dios para poder hablar a los muchachos, pero mucho menos como sumo sacerdote. Tampoco lo usó, porque él tenía una autoridad como sacerdote, como sumo sacerdote, y podía quitarle a estos muchachos la función y lo mal que ellos estaban haciendo. Entonces no fue así. Fue necesaria una segunda advertencia a nosotros. Dios nos está entregando un poder con nuestros hijos. Dios nos hace un llamado en el día de hoy. Si estamos haciendo las cosas incorrectas y estamos siendo malos mayordomos con ellos, estamos dándole y estamos siendo permisivos, Dios nos pasará en cuenta. Gracias a Jesucristo y a su sacrificio en la cruz, que no será tan cruel, porque ahora vivimos bajo la gracia. Viviendo bajo la gracia de Dios, quizá no nos tengamos que ver enfrentados por esta cruda realidad que Dios le mandó y le otorgó a él. Pero veamos la segunda advertencia para que entremos en el desarrollo, que se encuentra ahí mismo en 1 Samuel 3, del 11 al 14. Mire qué pasó. Dios le hizo la advertencia. Elí no lo escuchó. Dios en su infinita misericordia nos habla otra vez. Cuando no entendemos, Él nos habla otra vez, porque Él permite que nosotros cambiemos. Y le dice aquí en 1 Samuel 3, del 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel, oigan bien, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oiga le arretimirán ambos oídos. O sea, le va a zumbar. Era tan fuerte lo que iba a hacer, que iba a producir un dolor de oído, como produjo esto que molesta, este micrófono, mucho peor. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ya lo primero, la advertencia que dijimos, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dios nos está diciendo a nosotros, ustedes saben lo que están permitiendo como padre, que no me están honrando a mí y están dándole a sus hijos. La iniquidad que ustedes saben, así le dijo a él, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Ya aquí Jehová no entraba en cuento, ya no quería absolutamente nada, ya no había negociación. Entonces veamos, aquí era que Dios le estaba hablando. Le he hablado de Elí, de Otni, de Fiste, ¿verdad? Que sí, muchos de nosotros sabemos esta historia. Pero mira quién era Elí. Elí su nombre significaba Jehová sea exaltado. Era un hombre que honraba a Dios. Era un sumo sacerdote que hacía las cosas que Dios le había indicado. Fue el que se encargó de educar a Samuel. ¿Recuerdan Samuel, la petición de Ana? Donde Elí a veces se desenfocaba y cuando Ana fue a pedir y oraba por un hijo, él la acusó de que estaba ebria. Y ella le dijo, no, Señor mío, yo tengo una aflicción en mi corazón. Y estaba pidiéndole a Dios que la bendijera con su herencia. Luego, Ana cumplió el propósito y entregó a este niño. Y conjuntamente, Samuel se cría al lado de Elí, de Otni y de Fiste. Pero Samuel hizo una diferencia, porque tenía unos padres presentes y conectados. Aunque Ana ofreció, siguió muy al pendiente de la herencia de Jehová. Pero este Elí fue el penúltimo juez
de Israel, el sucesor de Sansón y el predecesor y mentor de Samuel. Era el hijo menor de Itamar. Itamar era el hijo de Aarón, el hijo más pequeño de Aarón. ¿Recuerdan a Aarón, el hermano de Moisés? Elí era sobrino segundo de Moisés. O sea, venía de una familia que tenía el temor y servía a Dios. Desde Silo él dirigía al pueblo. Era un buen sacerdote y juez. Él hizo bien su trabajo. Disfrutaba trabajar y servir al Señor. Pero era un pésimo padre. Era un padre permisivo. No utilizó la autoridad que Dios le otorgó como padre. A ti, amén. Nosotros tenemos una autoridad. Desde que, y sobre todo, al papá y a la mamá, tienen un derecho legal en el cielo, debajo del cielo, la tierra y por encima de la tierra sobre los hijos. Una autoridad que cuando papá o mamá se levantan en oración y usted llama a esos muchachos en oración, estorba la obra de Satanás que viene en contra de sus hijos. Una autoridad que cuando usted se para y le llama la atención a sus hijos, ellos tienen que obedecer. Pero hoy en día, la autoridad fue traspuesta. La autoridad fue delegada. La autoridad, que eso es algo espiritual, porque a los padres no importa la edad que tengan. Cuando un papá te habló, tú como hijo tienes que temblar y obedecer, porque le están diciendo la autoridad delegada por Dios. Pero cuando nosotros perdemos este norte, nosotros les cedemos a los hijos que ellos hagan conforme ellos quieran. Y es por esto que vemos el desastre que hay hoy en día a nivel de familia en la sociedad. Porque hay muchos papás que representan allí. Estos dos muchachos, la Biblia lo definía como hombres malos. Pero el significado real que ellos tenían era que eran hombres sin valores. Estos muchachos de la ofrenda, que tenían que consagrarse, el sacrificio de la ofrenda para Dios, ellos cogían con un garfio la mejor carne, la que tenía más grasa, enrosada para ellos, y se la comían y amenazaban que si no se la daban, se iban a tener que ver con el sacerdote. Pero su papá no hacía nada para estorbarlo, como le dijo Dios. Por eso le digo, Dios está mirando lo que nosotros hacemos como padres, como tutores, como amigos, cuando Él nos confiere su herencia. Él está mirando qué nosotros estamos haciendo y qué dejamos de hacer. Así mismo, por eso fue la sentencia tan drástica. Mire qué pasa. Cuando un padre no tiene el carácter, el poder y la autoridad, se define como un padre débil, sin carácter. Que los hijos hacen lo que quieran. Que el papá se hace de la vista gorda. Que los hijos adolescentes se trancan en su habitación con sus amiguitos y papá no le estorba, no le dice nada. Que no oran, que escuchan todo tipo de música que intoxica sus oídos, que ven todo lo que sus ojos no tienen que ver, y papá y mamá no le estorban a sabiendas de lo que están haciendo. Dios le asignó a Elí, nos asignó a cada uno de nosotros una mayordomía, el cual Él no cumplió, y nosotros tampoco cuando no hacemos las cosas como Dios dijo que tenía que ser. Elí era un padre indulgente, padre, le dije como sacerdote todas sus cualidades. Él para sus hijos todo era lo mejor, no lo estorbaba, nunca lo corrigió de sus malos hábitos. Es por esto que nosotros, muy semejante a nuestra realidad como sociedad y comunidad cristiana, miren qué pasa en la actualidad. Los padres asumen que los hijos le pertenecen y pueden criarlo, como le dije ahorita, como se les antoja. Olvidan que solo son los mayordomos que tendrán que dar cuenta al dueño de todo. Dios, le dije ahorita, ¿verdad?, que Él nos había dado en Génesis 1:28, ¿no?, la bendición, y nos dio todo el manual como padre para instruirlo y educarlo. Él nos dejó todo escrito como debíamos de cuidar su herencia. Pero igual que la historia de Elí, así hacemos nosotros muchas veces.
Odni y Finees no fueron instruidos en el temor reverente de Jehová. Porque ellos, ahí en la puerta del tabernáculo, ellos estaban con sus mujeres y hacían lo que bien les parecía. Lo mismo hacemos nosotros cuando nosotros nos hacemos de la vista gorda con quienes salen nuestros hijos, que están haciendo, que consumen, que ven, que comen, que con quién hablan, con quién están chateando 24/7 por aquí. Y yo digo, ya eres un adolescente y yo tengo que respetar su privacidad. Cuando yo tengo que tocar varias veces a un adolescente la puerta porque él tiene seguro, porque es su espacio, y el hijo te dice, sal de mi cuarto porque esta es mi privacidad, te trae a la puerta y te empuja y tú tienes que respetarlo porque esa es su privacidad. Miren, ni voy a decir lo que me cruzó por la cabeza, pero ya usted sabe lo que es. Ahí el muchacho no tiene nada porque esa casa es suya. El poder y la autoridad la tiene usted. Cuando él quiera asumir esa liberalidad, que se mude y que pague su propia casa. Pero los padres hoy en día tienen temor porque la psicología dice que si tú lo atormentas mucho, ellos se van a suicidar. Te pago la funeraria con mucho gusto. Con mucho gusto te la voy. Pero mi autoridad y el poder que Dios me dio en esa casa donde convivimos, se respeta lo que diga Dios. Ahora ya de adulto, cuando usted salió de ahí, usted es responsable de sus hechos. Pero en mi casa, en mi terreno, mando yo. Mando yo, conjuntamente con mi esposo, que somos la cabeza, que tenemos el derecho y la autoridad. No hay muchacho que tenga seguro que yo no pueda. No hay muchacho que se equivoque que me traiga a mí una puerta. ¿Dónde está su autoridad delegada por Dios? ¿Dónde qué derecho ni qué derecho? Pero la sociedad hoy ha cogido temor y se lo ha entregado a Satanás para que sea él el que dirija y forme a los hijos como él quiere. Elise sustrajo estas obligaciones porque significaba contrariar la voluntad de sus hijos y le imponía la necesidad de castigarlo y de negarle ciertas cosas a dos buenos manganzones. Vivimos en una sociedad, oiga bien, donde los padres tienen el temor de contrariar la voluntad permisiva de los hijos. Ellos son los que trazan las pautas de crianza. Son los hijos hoy en día. El horario de llegada, los métodos disciplinarios. Son los dueños de su vida. Es mi vida, dicen los muchachos, y yo hago con ella lo que quiera. No me estorbe si yo llego a las 2 y 3 de la mañana. Yo no te mandé a madrugar. Acuéstate, que yo estoy con mis amigos. Tú sí llamas, que tanto te llama, que tanto te molesta. Y papá y mamá no lo estorban. No lo estorban cuando tienen la autoridad para hacerlo. Ellos son los que trazan las pautas, como les digo, son los dueños de su vida. No toleran las consecuencias y se frustran con gran facilidad. Estoy frustrado, me llamaron la atención. Me voy a cortar, estoy depre. Los padres, para no llevarle la contra a los hijos, se echan a un lado y lo dejan que ellos tomen el control. Porque el psicólogo me dijo que lo llevara al paso, porque era muy propenso a la depresión, a la ansiedad. Un buen chacletazo le quita todo eso, a tiempo. A tiempo. A tiempo. Por eso le digo, le quita la depresión, le quita el temor, le quita la ansiedad, le quita todo. A todo eso se lo quita. Y aún de adulto, que usted no puede, usted tiene la autoridad para cuando le vengan de un trapo adelante, ahórrese los chelitos y usted como buena mayordomo y buen papá y buena mamá, para que vaya al dentista y se ponga los dientes bien. No me hablen de que se van a frustrar cuando Dios dio una orden de cómo Él quería que se manejara su herencia. Entonces, ¿por qué la sociedad está tan permisiva? ¿Por qué se ha dejado de llevar de Satanás? Donde le ha inculcado que estamos solos, no estamos solos, papá y mamá, ni abuelo, ni tío, ni tutor. Usted como tío sabía que también tiene una función que cumplir con esos sobrinos, de enderezarlo.
y de guiarlo por el buen camino. Ahora, así como soy dura, le digo, papá y mamá, mientras hay esperanza, no te exceda hasta destruirlo. No es para destruirlo, no es maltrato, es amor. Pero amor con autoridad y corrección, ay, tan lindo, cae hermoso. Yo le aconsejo a los padres que tienen jóvenes, adolescentes, que cuando el hijo adolescente venga a contarle algo, que lo escuchen, que no se inmuten. Dejen que ese muchacho hable, miren, por esa boca. Denle confianza. Ellos van a decirle todo y van a decir, no me preguntó, no me dijo nada, no me puso una historia. Ese mismo día que usted oiga, aunque usted esté oyendo y usted se ponga verde, no le diga absolutamente nada, para que ellos se acerquen otro día y lo vean como amigo y le cuenten. Y usted poder manejar la información para que así ellos no se vayan donde otro a contarle y otro lo mal aconseje. Ay, pero cuando usted va y se medita al otro día, usted viene de allá para acá, en amor, y manda a ese muchacho a aterrizar con lo que usted escuchó. En amor se puede confrontarlo. No es maltratarlo, no es jalarlo por el pelo, no es insultarlo, no es destruirle, no es nada de eso. Es construir en ello una estima y una identidad saludable. ¿Ustedes saben qué pasó con el resultado de este descuido por parte de Elí? Fueron muchos hombres sin valor, como ya le dije, impíos, desechados por la sociedad, desechados por Dios. Llegaron tan lejos que ellos usurparon el lugar de Dios, al tergiversar la manera en que Dios había indicado cómo se debía proceder en la ofrenda. Como le dije, ellos transgredieron todo. Esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojarlo de su servicio, y Dios allí cumplió la parte que le dio. Miren, papá y mamá, la permisividad paternal familiar trae graves consecuencias. Todo esto, como dice el pastor, aquí conjuntamente con Dios, en el silencio, en el retiro con Él, escribiendo este mensaje, fue así conforme la psicología, pero sobre todo como la Biblia me ha indicado a mí que se debe de ser un padre, le escribí. Y dice, este estilo de crianza permisivo puede resultar perjudicial a mediano, a largo y a mediano plazo. Al presentarse en los menores, mire qué pasa en los menores, en los pequeños, cuando somos permisivos. Al presentarse en los menores conductas de impulsividad, rebeldía e incluso agresividad física o verbal, en el entorno en que se encuentren por el déficit de autocontrol e incapacidad para seguir reglas. Los muchachos no se someten, no escuchan, no oyen, no obedecen, no respetan. Lo de ellos es torcerte el brazo, mientras más tú le dices, más ellos se imponen sobre de ti. Asimismo se puede generar problemas de autoestima para ellos e inseguridad en los hijos debido a la inexistencia de una autoridad como guía ante las diversas situaciones que se presentan. Si se enferman cuando tú no ejerces la autoridad, si se daña su identidad, se daña su estima, y lo que hacemos son muchachos como Oti fines, inservibles a la sociedad, por yo no ejercer el papá, por yo no ser la mamá y ejercer la autoridad que Dios me delegó. Dice que los jóvenes pueden sentirse solos, buscar consejo y amor en personas equivocadas. Además suelen carecer de independencia y tienen problemas relacionados con la elaboración y ejecución del proyecto de vida que le permita desarrollarse fuera del nido. O sea, no saben tomar soluciones, no saben enfrentar conflictos. Se ven atrapados ante la primera situación por tu papá y mamá y tutores, abuela, tío, amigas del corazón, padres adoptivos, no ejercer la autoridad que le concierne. Todos estos problemas de allí que vienen
Esta es la raíz de los traumas psicológicos. El que papá y mamá no ejercieron lo que Dios le dijo. Ellos, debido a la falta de límite y responsabilidad, no permanecen en una relación de pareja. Tienen constante divorcio. Son pésimos mayordomos y descuidan la heredad. Y al final de sus vidas es igual su destino a los hijos del hijo. ¿Es lo que queremos para nuestros hijos por no ejercer la autoridad? Vamos a ver el final de estos muchachos. Primera de Samuel 4. Como dice el pastor, casi concluyo, pero aún no termino. Primera de Samuel 4, del 17 al 22. Mire el triste final. Dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, fueron muertos. El arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había buscado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, se acercaba al alumbramiento, y cuando ella escuchó el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué pasó con todo esto? Cuando vino la sentencia de muerte, vino y se cumplió lo que Dios había dicho. Allí se armó un revolú con los filisteos, se llevaron el arca, y como Elí tenía un celo santo por esto, él sabía que ya era símbolo del final, y Dios cumplió lo que dijo. Entonces, un mayordomo no trabaja para sí, resumiendo, sino para su amo. Papá y mamá, ustedes no están trabajando para sus hijos. Los hijos tienen el tiempo de lo que es la honra, y que a ellos les conviene honrar a papá y a mamá, porque eso es un mandamiento con promesa. Pero nosotros no parimos hijos para que nos mantengan, como hemos escuchado algunas madres. Yo lo parí para yo vivir bien, para que ellos me mantengan de un todo. No fue para eso, es para exhibir la gloria de Dios. Entonces, en el sentido que Dios dijo, como todo esto había este desorden a través de la historia de la Biblia, Él dijo, yo necesito rescatar lo que es la familia. Y Él, mismo Dios, envió a su propio Hijo Jesucristo. Y ese sí nos dio cátedra y modelaje de lo que era una buena mayordomía. A ese mismo que hoy, justamente en breve vamos a recordar su sacrificio y su muerte en la cruz del Calvario. Ese que cuando vayamos a tomar el pan y el vino, vamos a hacer reverencia de lo que Él entregó. Y de cómo ese sí pudo hacer todo diferente. Jesús vino a cumplir la tarea como mayordomo. Él vino a entregar su vida. Él cumplió el ministerio. Él se crió en un ambiente de familia y él fue buen hijo. María fue una excelente madre y José un excelente padre adoptivo. Cumplieron la función que le fueron asignada. Jesús pudo decirle al Padre al final de su ministerio lo que dice Juan 17:4. Mire qué diferencia. Lo que yo espero que cada padre y cada madre, cada tío, cada abuela de este lugar
pueda decir cuando Dios le llame a su presencia. Que pueda decir: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermoso cuando estemos delante de su presencia, nosotros decir con esa herencia: yo te he glorificado con los hijos que aquí me diste. Amados hermanos, hoy celebramos la mayor obra de mayordomía, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Él cumplió su encomienda hasta el final. Entregó su vida a cambio de la tuya y la mía. Ese tuvo coraje, tuvo poder y autoridad y lo demostró. Tuvo esa autoridad cuando tenía que hablar como tenía que hablar, lo hizo. Cuando tenía que corregir en amor, lo hizo. Y cuando tuvo que entregar su vida, también la hizo. Para que hoy tú y yo estuviéramos escuchando esta palabra. Para que hoy tú y yo tuviéramos la oportunidad de enmendar los errores que hemos cometido como padre, como tío, como abuelo, como tutor. Tenemos esa segunda oportunidad. Dios nos está hablando una primera vez. No esperemos la segunda vez. Dice que es momento propicio para nosotros renovar el compromiso como buenos mayordomos. Porque al final de nuestras vidas vamos a tener que rendir cuenta como lo hizo Jesús con su Padre. ¿Cuántos están dispuestos a decir: he acabado la obra que me diste? ¿Cuántos de aquí están dispuestos? Amén. Hay dos o tres que no me están dispuestos. Amén. ¿O quiere que le digan: y acabó? ¿Traspasada es la gloria? Ay, no, yo no voy a tener una mala herencia jamás.